Hola Barro, ¿cómo están? Hoy en el taller tenemos a Vania Achinelli, actriz peruana. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Un gusto estar contigo, un gusto conocerte. Igual para mí. Y bueno, nada, bienvenida al taller. Vamos a hacer un poquito de cerámica, vamos a embarrarnos un poquito las manos mientras conversamos sobre tu carrera. Increíble, gracias por invitarme. Siempre he querido hacer cerámica. Hoy día será. Estamos nuevamente aquí, estamos con Vania Achinelli, actriz, que conocí hace poquito viéndola actuar en Mi madre se comió mi corazón en el Teatro de la Plaza. La verdad es que salí temblando, llorando. Y hoy día vamos a conversar un poco sobre cómo llegó, digamos, a protagonizar Mi madre se comió mi corazón. Bienvenida, Vania. Gracias, muchas gracias. Has dicho temblando y llorando y es básicamente lo que hago todas las noches en la obra. Wow, sí, es que es fuerte. Sí. Es una obra en la que se ve, o sea, que se ve desde el útero más o menos toda la sensación que está teniendo la madre, que claramente se lo está proyectando al hijo y con el momento de nacer es como una obra bien simbólica, bien fuerte, con un montón de carga, ¿no? Pero antes de llegar ahí, vamos a ir conversando y conociendo un poco quién es Vania. Y nada, ¿cómo llegaste al mundo de la actuación? Cuéntame un poco, primero, ¿cuándo empezaste a actuar? ¿Desde chiquita? ¿Cómo fue? Mira, me gustaba mucho en mi casa, o sea, tuve la suerte, bendición de ser la hija, nieta, sobrina mayor y de tener a un montón de hermanos y primos detrás mío. Entonces tenía a un montón de gente a mi disposición, según yo. Y eso me fue llevando a hacer cosas con ellos, ¿no? Y naturalmente hacíamos obras de teatro en mi casa. Ah, qué bonito. Sí, no sé realmente por qué, no es que haya habido una persona que haya sido actriz o actor en mi familia, pero sí siento que el arte estaba muy presente, la escritura, ¿no? La poesía. Y pues veía musicales en televisión, High School Musical, esas cosas, y me emocionaba mucho. Y hacía lo mismo con mi familia. Claro. Y nos presentábamos en Navidad, ese tipo de cosas. Claro. Y pues eso estuvo como en movimiento desde siempre, pero cuando fui creciendo nunca pensé claramente voy a ser actriz, ¿no? Claro. De hecho, me gusta mucho también la nutrición y yo fui a una charla de nutrición en la UPC y digamos que me iba a ir para otro lado, ¿no? Claro. Pero mi mamá me metió a un taller de teatro un verano y dije, no sé, acá hay algo que me gusta mucho. Y me acuerdo que mi profe de ese momento me dijo que no lo deje, o sea, que indague en ese camino. Y así lo hice. Y me metí a un taller apenas salí del colegio. Estuve un año, fue mi primer taller de formación actoral. Y a la par estuve en la universidad, pero dije, no tengo el tiempo ni la energía para hacer las dos cosas al mismo tiempo. Claro, sí. Y me quiero dedicar a esto plenamente. Entonces conversé con mi mamá, una de esas conversaciones un poco complicadas, pero que terminó en un muy buen lugar en el que ella me permitió, digamos, hacer lo que quería, que era seguir en el taller. Claro. Y ahí, digamos, con la carta abierta para ser plenamente eso que quería hacer y ya empezó a fluir, ¿no? Claro, qué bonito. Sí. Bueno, qué bien que te hayas dado cuenta de que la actuación era lo tuyo, ¿no? Porque hay personas que a veces no se dan cuenta de lo que quieren y, bueno, qué bien que hayas tenido también el apoyo, ¿no? De tu mamá. Bueno, para empezar también, antes de la conversación que a veces se me va, tenemos que hacer una piecita de cerámica. Sí, sí. Vamos a empezar amasando, así como lo estás haciendo, que está bastante bien. Vamos a ir como quitándole el aire a la arcilla, porque si no le quitamos el aire que pueda contener, a la hora que entra al horno, esto revienta. Es como que si algo que no se ha hecho, que no sea, digamos, no ha crecido bien, digamos, revienta en algún momento. Y en el horno se ven las consecuencias. Entonces vamos a empezar a amasar. Mientras hablamos un poquito más. Sí. Y cuéntame, cuando eras chiquita jugabas con tus primos y con tu familia, digamos, a hacer obras de teatro y tal. ¿En el colegio hiciste teatro? Hice una obra que se llamó Alicia en el País de las Pesadillas. De las pesadillas. Sí. ¿Por qué las pesadillas? Era como una obra para
concientizar a los estudiantes, a los niños y las niñas de las consecuencias de las drogas. Claro, porque Alicia está en ácidos, claramente. Y pues los personajes de la obra la inducían a probar drogas, a fumar, a tomar alcohol. En ese momento solo eso, en el colegio, ¿no? Oye, qué chévere, ¿no? Fue interesante, pero yo no tenía ningún personaje. Yo era uno de los gemelos estos gordos que rebotan. Ya, claro. ¿Cómo? Del Ding y del Lum. Ajá. Algo así. Claro. Pero bueno, me divirtió mucho estar en el proceso de creación artístico del montaje, ¿no? Ajá. Y la pasé muy bien en la obra y me divertí mucho haciéndola. Y entonces tuve una primera saboreada. ¿Cómo era Vania de niña? Muy tímida. ¿Muy tímida? Muy tímida, muy ingenua, muy obediente. Una niña buena, una buena hija de patriarcado. Eso era lo que era. Sí. Sí, realmente. ¿Pero con miedo también o no? Sí, con miedo, con vergüenza, con confusión, con una identidad creada, digamos, para sobrevivir dentro de ese ambiente. A pesar de que mi colegio, dentro de todo, era bastante flexible, ¿no? Yo siento que crecí en un ambiente, en el colegio particularmente, con gente de todos los lugares, de todo tipo, ¿no? Era un colegio, el de la FAP, que se supone, bueno, en una medida es estatal, pero para los extra FAPs no lo es, ¿no? Yo soy extra FAP, no tenía nadie en la FAP, pero tenía ese colegio. Claro, ¿no? Pero digamos que igual había una cuota militar, ¿no? Presente, y una cuota religiosa, porque a pesar de que el colegio se hacía llamar laico, no lo era. No lo era, claro. Y yo... Como el país, ¿no? Que se hace llamar laico, pero claramente. No, el Papa es peruano, el Papa es peruano. Y pues crecí con esa actitud, ¿no? Y avergonzada, no tenía una voz clara, no sabía muy bien quién era, pero trataba de hacerlo bien. Y tenía buenos resultados, digamos, esa conducta, ¿no? Más bien cuando empezaba a separarme de eso y salí del colegio y descubrí el teatro y descubrí otras partes de mí, me sentí más confrontada con la sociedad que antes. Sí. Y en el colegio tenías muchos amigos. ¿Qué querías ser de grande en el colegio? ¿Sabías que querías ser actriz o estabas en otra? Tenía algunos amigos de por aquí y por allá, gente muy tranquila también y muy cómoda, pero me confrontaba con algunos problemas típicos de malentendidos, digamos, entre grupos de gente. Había obviamente un grupo como de las chicas populares, de que yo no formaba parte, claro, ¿no? Y me sentía pues así como medio desubicada, ¿no? Y no sabía que quería ser actriz. Lo que sabía era que me convocaba mucho la religión. Ajá. ¿Te gustaba mucho? Me gustaba mucho. O sea, sentía que digamos, cuando íbamos a misa y rezábamos o cantábamos, ¿no? Nos dábamos la paz, estaba en un ambiente que me gustaba, claro, ¿no? Me hacía sentir bien, que todo el mundo tuviera como un horizonte de amor común, ¿no? Y por eso es que sentí en un momento que podía dedicarme a eso, ¿no? O sea, y ser fraterna. ¿Ser fraterna de ser monja? Como una monja, pero no de claustro, ¿no? Ajá, claro. Y en mi colegio habían muchas de esas posibilidades de desarrollo, entonces estuve siendo catequista también un tiempo de grupos más chicos, ¿no? Claro. Y hasta que le dije a mi mamá, creo que quiero ser fraterna, y me dijo, conversemos. Vamos a conversar un rato, claro, ¿no? Ajá. Y no me disuadió, realmente solamente me abrió la mente, ¿no? Me hizo pensar que había muchas otras cosas que hacer y que me diera la oportunidad de probar esas cosas antes de tomar una decisión así. Pues sí, efectivamente, una vez que las probé ya no. ¿Qué cosas? El teatro, por ejemplo, ¿no? El teatro, los vínculos amorosos, la vida fuera de lo normativo, ¿no? Sí. ¿Cómo te llevas con tu mamá? Muy bien. Muy bien. Sí. Fue una relación que se fue mejorando con el tiempo, ¿no? Al principio fue una mamá que extrañé mucho porque chambeaba un montón.
era abogada y además mi papá salió, digamos, de la figura familiar cuando yo era muy chica. Entonces ella tuvo que, como la mayoría de madres en este país, en realidad, tuvo que apechugar y chambear, ¿no? Y hacer sus cosas. Y eso hizo que la viera poco, ¿no? Y que la extrañara mucho. ¿Y con quién te quedabas tú? Con mi abuela, Con tu abuela. y con Lucy, que es una señora que hasta el día de hoy está presente en mi vida y en mi familia y que es parte como del tronco familiar del que sostiene la vida, sí. Siempre estuve muy bien acompañada igual, por mujeres sobre todo. Claro. Sí. Mujeres como buenas mujeres que estaban ahí. Sí, mujeres presentes, mujeres de alguna manera que no habían podido ocupar un rol pleno, digamos, dentro de la sociedad, en el sentido en el que mis dos abuelas, con quienes me crié y estuvieron muy cerca de mí, fueron mujeres dependientes económicamente, ¿no? Que no indagaron en alguna carrera profesional, digamos, en otros aspectos de su vida, ¿no? Y Lucy, que trabajaba en nuestra casa igual, ¿no? Y entonces, la vida doméstica, ¿no?, relacionada a las mujeres estuvo muy presente en mi niñez. Y eso, pues, trae algo también muy poderoso, ¿no? Porque aunque se crea que estar en la casa y lavar ropa, limpiarla, cocinar, son cosas como menores o aburridas. No es un chambonzazo. Es un chambón y además te conecta con la realidad de la vida, ¿no? Diaria, ¿no? Te conecta con las necesidades básicas del ser humano, con el cuidado de otro ser, que son valores que necesitamos mucho en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, agradezco mucho haber tenido ese contacto tan cerca porque aprendí esas cosas. ¿Cuándo decides o cuándo crees que la actuación podría ser un camino en tu vida? Una vez que hago este taller largo, ¿Ese taller te metió? ¿Tu mamá te metió ese taller? Sí, porque yo dije, voy a hacer algo en verano mientras hago la universidad. ¿Ya habías terminado el colegio? Ya había terminado el colegio, sí. Y tenía 17 años y descubro este taller que duraba un año, pero dije, no sé si voy a estar un año, voy a estar fácil unos meses. El primer día que hice clases en ese taller dije, yo voy a estar acá toda mi vida. Ah, qué bacán. ¿Dónde fue ese taller? ¿Con quién fue? Ese taller lo facilitó la Asociación Cultural Plan 9, que ahora ya no existe, que era organizada, digamos, por Giovanni Sixia y David Carrillo. Y este taller era uno de los talleres que tenía de formación actoral. Ah, qué bacán. Y yo hice un año ahí y apenas terminé ese taller empezaron a pasar cosas en relación a la actuación. Entonces me di cuenta muy rápidamente de que era un camino viable para mí, digamos. No es que empecé a estudiar y estuve un año y medio, 2 años sin hacer nada, pensando debería hacer otra cosa porque estoy... No, fue una correspondencia natural, genuina y creciente. Claro. Por lo cual estoy muy agradecida, porque así ha sido... O sea, creo que cuando tomas una decisión consciente frente a algo que te hace feliz y que te gusta, eso te responde también. Claro. Entonces, solamente va creciendo, ¿no? Y si tienes esa visión, esa actitud de amor y de abundancia, pues el camino se abre, ¿no? Sí, pues es cierto. Cuando estás en tu camino, las cosas se van dando una tras de otra sin... O sea, haciendo esfuerzo, ¿no? Pero sabiendo que estás en tu rumbo, ¿no? Una puerta se abre y la otra se abre y terminas algo y así va sucediendo las cosas. Sí, es un camino pues de autenticidad, que también cuesta, ¿no? Porque dentro de todo ser auténtico, o sea, suena lindo, pero tampoco es tan fácil, ¿no? Dentro de todas las conservas culturales que vivimos y la sociedad, y además ser una mujer auténtica es todavía un poco más complicado que ser un hombre auténtico, sí, me ¿no? imagino totalmente. Entonces... Y en ese camino de autenticidad sigo, te diré, como que en este último tiempo y este montaje me ha desatado también más trenzas, digamos. Sí, me imagino, este montaje ha sido, o sea, no sé si, bueno, este montaje ha sido uno de los más importantes para ti, ¿crees? Sí, de todas maneras, ¿no? Porque ha sido o sea, primero que es el resultado de toda la experiencia de mi vida, básicamente, porque pues vamos acumulando cosas en la mochila y luego las sacamos para ofrecerlas, ¿no? Claro. Y de todas maneras esta obra, al ser un unipersonal, ¿no? Ha exigido cosas que otros montajes no han exigido, Claro. ¿no? Y
me ha puesto, ¿no?, frente a preguntas, pero también, sobre todo, frente o sea, siento que me ha seducido con algunas sugerencias, ¿no? Como que el personaje tiene una necesidad inmensa de decir la verdad y de ser quien es en donde está. Entonces, yo sentía que no podía encarar la obra si es que yo no me contaba a mí misma eso, por lo menos a mí, ¿sabes? Porque a veces incluso contigo misma, contigo mismo, tienes algunos bloqueos, ¿no? Claro, tal cual. Pero dije, yo tengo que tener estas conversaciones conmigo misma primero, y la obra solita ha hecho que también las empiece a tener con el mundo. Claro, ¿no? claro. Pero, O sea, qué potente la obra. sí, sí, sí. Vamos a llegar a la Vamos a hora, llegar, vamos a llegar a la hora. Sí. Estoy ahí curtiendo un poquito. ¿Cuándo fue la primera vez que actuaste fuera del colegio? O sea, hiciste este taller y luego hubo una muestra, o sea, cuando tú Hubo ya una dijiste, muestra. voy a actuar. Sí, hubo una muestra que fue parte del taller, digamos, no fue una elección tan clara, pero igual sí, podría haberme retirado, ¿no? Pero fue una obra que hicimos como parte del número final del taller. Era una obra de Mariana Altaus, que es una Sí la conozco. dramaturga, pero mujer, artista, que admiro mucho. Claro, estuvo casada con, o no sé si seguirá casada con Jeremías Gamboa, creo, Sí, ¿no? sí. Él fue mi profe de lengua en la universidad, en Trome. Sí, ella también lo es. Sí. ¿Ahora qué hago? Meto mi Entramos dedo, el ¿no? dedo así. Ajá. Con todo. Y vamos a empezar a peñiscar la parte de abajo. Para ir formando un cuenquito. Ya, ya. Vamos a ir peñiscando de a pocos. Hay que traer pequeños apretones. No tan fuerte. Ya. Y de a poquitos vamos a ir adelgazando. Y no tan alejados uno de otros para tener una pared más homogénea y no tener paredes como ondulantes, ¿no? Ya, Vamos a ir tin, suavecito. Ahí vamos. Taca, despacio. Sí. Entonces, este fue tu primer acercamiento en Plan 9, me dices, ¿no? Sí. Plan 9 fue tu primer acercamiento a la actuación y... Hice una obra de teatro poco después de salir del taller Ajá. y llegué a mi segundo gran taller de la vida de formación actoral, que fue con Alberto Isola. Ah, wow. Y sí, él es mi gran maestro, realmente. Y con él, digamos, empezaron también a aparecer nuevas cosas. Fue un taller de 1 año, hice una muestra más grande. Empecé a actuar en televisión desde muy chiquita también. O sea, después de estos talleres ya empezaste a actuar en televisión. Sí. O sea, pasaste por casting. Hice un casting en América Televisión, Ajá. que creo que alguien me vio en la muestra esta del taller y dijo, oye, esta chibola, habrá que hacerle un casting. Ajá. Y me hicieron un casting y me eligieron y después grabé un capítulo unitario de una serie. ¿Cómo o sea, de un capítulo de un capítulo donde de- apareces mira. una vez? Claro, Ajá. es una serie unitaria, es como una telenovela, ¿no? Amores que matan, creo que se llamaba en Ya. ese momento. Solamente milagros, a eso se Ah, llamaba. ya, es como una Virgen de Guadalupe, algo Claro, así. claro. Que es un En el que capítulo, cada día es historia. una historia, Ajá, ¿no? claro, y así. claro. Entonces grabé uno de esos, salió bien, grabé otro, y eso empezó a crecer, digamos, ¿no? Y empecé a hacer más castings en televisión, en un lado, en el otro, y ese camino empezó a abrirse también. Pero empezaste a ganar Muy plata bonito. también, porque no es... También empecé a darme cuenta de que podía pensar en independizarme, Claro. en vivir sola, bueno, con buenazo. roommates, ¿no? Claro. Pero digamos como a darme cuenta de que esa era la carrera de mi vida, digamos, ¿no? Bueno, carrera te diré que es una palabra que siento que no le hace justicia a por lo menos cómo vivo yo la realidad de mi ser actriz, porque no estoy en una carrera con nadie realmente. Claro, Y no no quiero estás compitiendo sentir con nadie. que estoy apurada porque la carrera... No. Claro. Pero en todo caso, mi línea de vida profesional, Ajá. ¿no? Sí. Sí. Hermoso. Entonces, ahí, digamos, te decides, o sea... Sí, ya Ya estás decidida. ya sí, se me decidió, casi como ya que estoy en esto. me decidió, sí. ¿Algún profe, director, algún compañero de esa época que te haya marcado, además de, bueno, de Alberto? Isola, claro? Que te haya empujado de repente a continuar con como... Sí, o sea, el primero que te digo en este tallercito corto que tuve fue Rodrigo Benza. Ya. Es un profesor que todavía es profesor y es director de teatro. Y él fue el que me dijo, no lo dejes, o sea, haz esto, ¿no? Como que me hizo pensar y darme cuenta de que él veía algo en mí, ¿no? Que creía que podía desarrollarse, ¿no? Y siempre lo recuerdo, sí. Y también un día, siendo muy chibola, vi en televisión
entrevista que le hicieron a Aristóteles Picho, en el que hablaba de varias cosas, pero en un momento le preguntaban, oye, ¿cómo sabes si es que te debes dedicar o no al teatro, ¿no? ¿Cómo tomas la decisión? Y él dijo algo así como que tú no tomas ninguna decisión. El teatro o te quiere o no te quiere. Claro. Y si no te quiere, te echa. Y yo me quedé así. Heavy. Ojalá que me quiera. Por favor, que no me eche, por favor. Y si me echa, pues ya me daré cuenta, ¿no? Como que hay que tener la humildad también, ¿no? Sí. Sí, esos personajes, que ahora que lo pienso son hombres, ¿no? Sí. Pero una de las mujeres que me inspiró a través de una lectura fue Anne Bogart, en un libro que se llama La preparación del director. Ya. Pero fue una de las lecturas que más me ha inspirado, digamos, en este trayecto también. Sí. ¿Qué te dijo o qué fue? Perdón, me perdí. Se llama La preparación del director, ¿no? El libro, pero son como una serie de ensayos en el que te comparte su visión sobre el proceso de creación artística, ¿no? Sobre la disposición que hay que tener para crear, la humildad, el compromiso, ¿no? Y no esperar a tener un montón de plata o el lugar adecuado. Claro. No, que crear es gratis. Claro. Es gratis, ¿no? Entonces, recordar eso, tenerlo siempre presente ha sido muy importante para mí. ¿De niña jugabas a ser actriz? ¿Te imaginabas escenarios diversos? ¿Te entrabas en personaje? ¿Un día te sentías Abby y después jugabas así? No tanto. No tanto. Ahora que lo dices, no. Pero siempre me gustó mucho la poesía y me gustaba aprenderme poemas. Y terminé publicando un libro de poesía. Ah, qué lindo. ¿Cómo Sí. se llama el libro? Se llama Deja que retorne la memoria. ¿Y dónde lo leemos? No está todavía. Lo estoy vendiendo yo, o sea que por Instagram me escribes. Bueno, escriban por Instagram para el libro de poemas, pero qué lindo eso, de verdad. Sí. ¿Qué querías expresar? Cuando decides ser actriz, ¿cuáles son los papeles que más te llenan para expresar? O sea, porque si bien el actor también tiene, ¿no? O sea, se pone a disposición de la obra, se pone a disposición del director, pero también hay como, no sé, un fin detrás, ¿no? ¿Qué es lo que tú quisieras expresar De como todas actriz? maneras. O sea, creo que hay una responsabilidad social, ¿no? Cuando te pones frente a un escenario y dices cosas, porque todo lo que compartimos, nunca sabes cómo va a llegar a la otra persona. Obviamente tú no puedes controlar a la otra persona, pero puedes controlar lo que sale de ti, ¿no? Claro. Y si sale de ti contenido relacionado al crecimiento personal, a la co-creación de una sociedad más empática, más respetuosa, más amorosa, Claro. más libre, ¿no? Eso sí lo puedes controlar, ¿no? Y yo siento que estoy en un momento de mi vida en el que esos son el tipo de historias que quiero contar a los personajes, a los que quiero darles voz, digamos, ¿no? Personajes que están en una búsqueda consciente y clara de ser una versión bondadosa de sí mismos, ¿no? Consigo mismos y con los demás alrededor, de vivir en una realidad vincular, emocional, plena, consciente, real, verdadera, ¿no? Creo que podemos poner en escena realidades dolorosas, ¿no? Pero no solamente para exponerlas y denunciarlas, sino que tenemos la oportunidad de plantear un horizonte luminoso. Claro. Y eso es lo que a mí me provoca como artista. Y lo estás haciendo, ¿ah? Porque con Mi madre se comió mi corazón es como, uy, también poner exponer o digamos como visibilizar Claro. estas otras formas de maternar y también las situaciones de los hijos o qué sé yo, los que atraviesan luego de convertirse en padres, porque si bien hoy día tú también eres mamá, Sí. que vamos a ir llegando a eso, bueno, qué chévere que tener la oportunidad de poder interpretar personajes que tengan un fin, ¿no? Que lleguen que un propósito detrás de ellos. Eso es lo más Sí. bonito. Sí, porque no, o sea, la historia, como tú sabes, es intensa, ¿no? Y no, la realidad es fuerte y tenemos varias cosas que estamos trabajando y heridas emocionales y una serie de cosas que no se trata de ignorar, ¿no?
Tal cual. de poner al frente, pero tratar de proponer un lugar hacia dónde ir, ¿no? Claro. Que traiga más beneficios en todos los niveles. De la obra que estamos hablando hace bastante es Mi madre se comió mi corazón, que es dirigida y escrita Sí, por Quintu Galeano. Galeano, perdón, que es tu esposo. Es mi esposo. ¿Cuándo lo conociste? ¿Cómo conocí se conocieron? en un teatro. En un teatro, pero que Sí, el colmo. tengo que ir más al teatro. A ver si conozco a alguien. A ver, sí, claro. Nos conocimos en un teatro, en el Teatro Larco, que ahora ya no existe, Ajá. pero en ese momento yo estaba en este taller que hice el primero de formación actoral. Ajá. Y él estaba actuando en una obra en ese teatro y yo ese día había ido a ayudar en lo que podía porque quería estar metida ahí como sea. No sabía ni quiénes estaban ahí, pero me acuerdo que había estado haciendo cosas y cortando flores para la escenografía y Ajá. poniendo bolsas en los tachos de basura y ¿Te acuerdas de este chiquito ¿no? que estaba al costado de esto donde venden shawarmas por ahí? Sí, sí, sí. Casi llegando al Larcomar. Sí. Ya me acuerdo del teatro, sí. Y me acuerdo que estaba haciendo ese tipo de cosas y de pronto entró al público, ¿no? O sea, a la zona del público en un momento y lo veo de lejos. Él tenía 25 años y yo tenía 17. Eran súper chiquitos los dos. Pero fue inmediato. Ah, wow. Sí, no sé. Fue bien. Fue bien peculiar, no sé. O sea, fue como que de pronto tuve una sensación familiar con él. Y él también conmigo, que es algo que hemos hablado mucho después. En ese momento la relación no se desarrolló porque él tenía pareja y yo también. Claro, ajá. Pero nos vimos y fue, no sé, ¿por qué siento que no? Una llama gemela, no sé, esas cosas que le dicen, o no sé si es alma o llama, Sí. pero hay un montón de esas cosas. Y fueron pasando los años y recién, digamos, como casi 8 años después de ese momento, o 9 años después, tuvimos la posibilidad de encontrarnos en un contexto en el que podíamos vincularnos más profundamente, ¿no? Claro. Que fue más o menos en la pandemia. Y desde ahí, digamos, igual hemos ido como descubriendo nuestra relación, ¿no? Pero el 2023, hace 2 años, nos casamos, finalmente. Qué bonito. Sí, y fundamos ese mismo año, meses después, una asociación cultural que se llama Plano Sutil. Plano sutil. Sí, y que tiene este horizonte, ¿no? Digamos, apoyar, de colaborar, digamos, con la expresión integral del ser humano, ¿no? Qué lindo. Entonces, estamos comprometidos ambos con eso, ¿no? Y esta asociación representa eso de alguna manera, ¿no? Y pues estamos trabajando en eso en conjunto, ¿no? Y la obra nació un poco en esa cosmovisión compartida, ¿no? Claro, ¿cómo les este grupo de teatro? ¿Cómo sería? Asociación. Esta asociación ¿tiene algo que ver también o sea, con temas del psicoanálisis, del análisis, o son como... Tiene que ver con algo que se llama psicodrama, que es Ajá. algo que yo también soy psicodramatista. Ya, ¿qué es eso? Me encanta, porque vamos a hablar 1000 años de eso. Ah, sí, me encanta, yo también. El psicodrama es algo que no se conoce mucho acá, pero que de alguna manera igual todo el mundo reconoce una vez que escucha, que es un espacio en el cual puedes hacer terapia, pero no necesariamente hablando, sino actuándola. ¿Como una constelación familiar? Es parecido, sí, son como primos, digamos, por decirlo de algún modo, pero en el psicodrama trabajas en grupo, ¿no? Todo el grupo participa dentro de la sesión, digamos, de diferentes maneras. Y lo que hacemos es encontrar a un protagonista que el mismo grupo elige de ese día a través de un tema que se propone trabajar y hablar. Y este protagonista comparte su historia ¿Personal? personal, Ajá, ok. su historia personal, que resuena con todo el grupo en ese momento. Claro. Y de alguna manera todo el grupo acompaña a encontrar una respuesta más beneficiosa, más espontánea para esa situación de conflicto que ha traído el protagonista en ese momento y llegar a una nueva respuesta más original, ¿no? Claro. De la situación. Entonces, es muy interesante
y es muy físico también, muy corporal, no necesitas ser artista ni nada por el estilo, solo una persona que quiere trabajar en sus cosas en comunidad, ¿no? Qué lindo. ¿Y cómo me entero de eso? ¿Cómo, si quiero pedir información para eso? Si nos sigues en Instagram como Plano Sutil, Aquí abajo va a salir Plano Sutil. @el Plano Sutil. El Plano Sutil. Ahí hacemos encuentros de psicodrama, son encuentros de un solo día en el que puedes ir sin experiencia previa, sin nada, a ver de qué se trata esto, ¿no? A ver, de conectar. Sí, de conocer gente. Hemos hecho varios encuentros, entonces hay varios videos en los que explicamos de qué se trata, en qué consiste una sesión, testimonios de personas que ya lo han hecho también. Y ahora estoy pensando hacer un proyecto un poco más largo, que no sea solo un encuentro, sino algo un poco más consistente, ¿no? De psicodrama. Pero hacemos teatro y psicodrama, de eso es la asociación cultural. Y algunas cosas más, ¿no? Como talleres de actuación, ¿no? Qué bonito. Sí. Qué bonito porque hay un propósito detrás, ¿no? Y eso y el ayudar el tema de la salud mental, o hay mucha gente que está sola y tiene que atravesar por un montón de cosas, y a veces encontrar estos grupos de apoyo donde puedas explorar, abrirte, contar algo, es muy necesario, ¿no? Porque no todos tienen a veces un amigo, un papá, una mamá que confíe y que pueda como contarle, y estoy atravesando por esto, y bueno, ¿no? ¿Qué forma tan chévere? Porque es más lúdico, de repente es más ponerlo ahí como en escena. Claro, y tal cual, ¿no? Me parece que es chévere. Es bien fuerte, porque a veces ves a otra persona haciendo algo que te está pasando a ti. Cuéntanos un poco de qué va, para que entienda la gente que nos está viendo, de qué va un poco Mi madre se comió mi corazón. La obra cuenta la historia de una mujer que ha tenido una relación complicada con su madre, una madre que ha vivido como la mayoría de madres, como hablábamos hace un rato en nuestro país, en una situación muy complicada, ¿no? En la que ha tenido que criar a una hija sola, ¿no? Mantenerla de miles de maneras sola, porque el padre, digamos, dentro de este núcleo familiar también abandonó, digamos, la situación, se fue, como lo dice el personaje. Como un montón de papás. Sí. Y es una mujer que además ha vivido mucho maltrato en su propia infancia y que con los recursos que ha tenido y como ha podido, ha tratado de criar esta hija, pero con una mente muy complicada que conocemos en la mayoría de los casos como una mente bipolar, ¿no? Pero que más allá de la etiqueta, digamos, es una mujer que ha estado pendulando entre el amor y el odio, ¿no? En su vida, y que ha criado a esta hija, que es mi personaje, el personaje de la obra, entre esas dos emociones tan intensas. Entonces, el personaje es una mujer que fue diagnosticada como bipolar muy joven y que ha vivido toda su vida psiquiatrizada, ¿no? Y que recién ahora, en este momento presente de la obra, ha decidido hace unos meses cuestionarse las decisiones que ha tomado durante todos esos años de medicarse constantemente, de no acceder al verdadero contenido emocional que le está movilizando, ¿no? Y dándose cuenta de que su hija está creciendo y que no quiere heredarle a ella también la misma historia, ¿no? Claro. No quiere repetir la historia, no quiere arriesgarse tampoco sin tener información, pero ha llegado a un punto en el que quiere conocerse a sí misma, permitirse ser quien es, averiguar qué es lo que le ha dolido y poder dejarle un mejor legado a su hija. Entonces es la historia de esta mujer que está lidiando con la presión social, con el estigma social, ¿no? Y con una herida personal inmensa. Sí. ¿No? Ahora sí, cuando fui a ver la obra, yo la verdad es que me desmoroné un montón, porque que la interpretación que hace Vania es alucinante en el movimiento, desde el principio hasta el fin. O sea, es como, le crees todo. Yo dije, wow, me gustaría hablar con ella, pero salí tan chocado, tan movido, digamos, de la obra que nada, me quedé con muchas preguntas y bueno, le escribí y hoy está acá. Sí, me llegó mi mensaje al Instagram. Y bueno, ¿cuáles son las preguntas que tienes? Hay un montón de preguntas.
Sobre todo, para mí, una de las principales preguntas era, ¿es ficción? ¿Es de verdad? Vania ha sido protagonista, ha tenido una mamá así, y hoy día también tiene una hija, porque ¿no? Hoy día también tienes una hija. Entonces yo veía después como decía, wow, si es ella la que ha pasado por esto, yo quiero ir a su psicoanalista o a su psicólogo para resolver cosas. Es como que dije, o sea, claro, necesito conocer. Ajá, ¿qué fue? O sea, quedaron muchas preguntas, porque interpretar, si es que si hubiera sido tu caso, que has pasado por una historia similar, interpretarlo y sacar todo eso también es algo bien, o sea, o que ya estás bastante trabajada, pero es algo que mueve un montón, ¿no? Y cómo sales y entras nuevamente de esas heridas, ¿no? Es una pregunta muy válida y también bastante frecuente, ¿no? Después de la obra. Incluso hay gente que ni siquiera lo pregunta y que asume que es mi historia, Claro, ¿no? ajá. Y que mi mamá fue así y que yo he sido diagnosticada como bipolar y que lidio con eso, ¿no? Pero la realidad es que es una ficción. Es una ficción que ha escrito Quintu, ¿no? Y que yo actúo. Tal cual. Así Ficción pura. sí. O sea, digamos, los lazos que tienen con una realidad es que tengo una mamá y tengo una hija, ¿no? Claro. Y cosa que ya es bastante, y soy una mujer dentro de esta sociedad. Esos son los puntos en común que tenemos el personaje y yo, ¿no? Y un deseo genuino de seguir trabajando en mí, ¿no? Como persona. La obra rompe un poco con esta imagen de la madre, ¿no? También de esa imagen de la mamá como superhéroe, o la mamá que tiene que darte la comidita y amaternarte y ser tierna y todas estas cosas que bueno, que la mamá también es un ser humano, igual que el padre, ¿no? Claro, ¿Crees importante esto hoy? Uf, o sea, Siendo madre hoy día, ¿no? tenemos una idea muy estrecha, creo, como una idea de la sociedad, ¿no? Porque Claro. creo que en lo íntimo sí hemos podido conocer y palpar la realidad real, ¿no? Sí. Pero digamos que hay toda una idea de lo que debe ser una mamá, ¿no? Y por más que digamos que no tanto, que ya estamos disolviendo eso, yo creo que igual hay una serie de exigencias Claro. que no calzan bien con la realidad, ¿no? Y una de esas exigencias es que además de ser una mamá que esté presente con sus hijos todo el tiempo, que conozca todos los detalles de sus hijos, que trabaje al mismo tiempo, que sea una mujer independiente, que tenga todo controlado en su casa, que sepa cocinar rico. Sepa rico, claro, ¿no? ¿no? Rico, además. Rico, no basta rico. que cocine, No, sino que tiene que ser muy rico ajá. y que sepa coser. Y que rinda, ¿no? Claro, o sea, que maneje bien la plata, que tenga una Tal cual. relación increíble con su esposo, que sea linda, que sea flaca, que sea... Ajá. Una serie Y de el pelo cosas bien que- arregladito. Ajá. Uf, que de verdad, y que además de todo eso, sea estable emocionalmente. Pero, o sea, ya, ¿qué más quiere? O sea, ¿no? Es realmente irreal, es Tal irreal. cual, ¿no? tal cual. Pero de alguna manera inconsciente, estar en ese lugar te hace desear eso y te hace sentir, por lo menos yo misma he sentido varias veces, me falta esto, me falta el otro, no estoy como llegando a ese punto. Por ejemplo, el primer año y medio de mi hija yo decidí estar en mi casa, no trabajar como actriz, ¿no? Sino dedicarme a ella, ¿no? Estar presente para ella. Y pensaba, esta es mi decisión, ¿no? Pero veía a otras mamás que sí estaban trabajando, por ejemplo, ¿no? Haciendo otras cosas fuera de casa, generando ingresos, y decía, pues obviamente yo nunca me imaginé, siendo una buena acuariana además, Eres acuario. sí, Ajá. estar en mi casa, tener a mi Claro. esposo, que dividir con él los roles, entrar dentro de unos roles más heteronormativos, Claro, ¿no? ajá. Me parecía Una roca. inverosímil, Claro. una roca. Pero me di cuenta de que de alguna manera trabajar en equipo, así él sea un hombre o es una mujer, de alguna manera igual, es igual. O sea, necesitas encontrar la propia cultura dentro de tu familia y lo que funciona para ti, ¿no? Y pues dentro de eso,
sí en varios momentos sentía, pucha, ¿dónde está mi potencial creativo, mi potencial artístico? Porque siento que termina la noche después de haber estado todo el día con mi hija y en lugar de sentarme a escribir, de ponerme a crear algo, de improvisar un monólogo, solo quiero tirarme en mi sofá, Claro, estás agotada. comer ganchita y ver televisión. Tal cual. Y realmente decía, ¿por qué no estoy haciendo algo más productivo? ¿No? O sea, como una voz, ¿no? Ahí. Y pues la obra también me ha permitido como darme el permiso de confrontarme con la realidad de que somos miles de mujeres en esa situación, ¿no? En la que hay una voz adentro, que es una voz afuera, pero que termina estando dentro de nuestra cabeza. Como que naces y ya te la instauran ahí, ¿no? Que nos dicen, tienes que hacer esto y luego lo otro y luego lo otro, ¿no? Y pues la obra te alcanza una versión un poco más justa, brutal, si quieres, ¿no? Real de lo complejo que es criar a otro ser humano y no perderte a ti misma en el intento, ¿no? Dentro de una sociedad, además, que nos aísla, ¿no? Porque antes, de alguna manera, era un poco más fácil hacer el trabajo en una comunidad con un montón de mujeres y hombres que estaban ahí dando vueltas y siempre alguien está viendo a los otros y que no es solamente tuyo, sino que todo el mundo está participando de esta crianza, ¿no? Y tú puedes hacer otras cosas mientras que alguien está pasándola lindo con tu hijo, tu hija. Y no solo eso, sino que ese ser se beneficia de tener un nuevo vínculo de confianza y de amor con otra persona que no sea solo tú, ¿no? Pero ahora vivimos en departamentos de 4x4. Sí, 55 metros cuadrados, cosa que ya es un lujo. Claro. Y realmente hay tantas cosas que pagar y que atender y luego, Es un montón. es demasiada presión, ¿no? Entonces, el resultado de eso somos madres que no necesariamente estamos en el mejor escenario emocional todo el tiempo, claro, ¿no? Hay momentos en los que sí, por supuesto, y si tienes un ambiente amoroso, más aún, ¿no? Pero sí creo que es importante hablar de eso. Sí. Sí, es muy importante. Me parece súper importante el hablarlo y creo que también el teatro, que va por ahí una ya de las preguntas con la que voy cerrando, es, ¿crees que el teatro puede ayudar a humanizar, digamos, a estas figuras, ¿no? Que solemos como encasillar en un personaje como la mamá? Tiene que ser así. Claro. Porque está más permitido, ¿no? Que el papá sea abandonador, por ejemplo, ¿no? En la historia. Totalmente. Pero la mamá no. Claro. O sea, ¿crees que el teatro puede ayudar a también desmitificar no solo el rol de la madre, ¿no? Sino también el rol de un montón de perfiles, ¿no? Claro, de cuidadores, la relación que tenemos con la humanidad en ese sentido, porque además de ser mamá, soy un ser humano, soy una mujer que le gusta hacer cosas y que tiene muchos otros aspectos en los cuales desarrollar su ser, y mientras más los desarrolle, mejor mamá voy a ser también, ¿no? Creo que sí nos está poniendo en un escenario y cada vez más de más equilibrio, pero más allá de eso, porque cada quien puede decidir cómo vivir su maternidad, Tal cual. lo que creo que es importante y hermoso es poner por delante la necesidad de eliminar el juicio, ¿no? De valor, de decir, tú lo estás haciendo bien porque tú estás trabajando, tú lo estás haciendo bien porque te estás quedando en tu casa todo el tiempo. ¿Quién dice que lo estás haciendo bien? No hay una fórmula, ¿no? Lo importante es lo que funciona para ti, lo que funciona para tu pareja, ¿no? Para tu familia, para tu dinámica, y ser un poco más respetuosos con el proceso y también colaborar un poco más, ¿no? Porque claro, hay un montón de otros países, por ejemplo, que tienen subsidios económicos para la maternidad, para la crianza. El acceso a la educación es mucho más menos intricado, más fácil. Acá no solo es carísimo, ¿no? Claro, que hay una serie de limitaciones, ¿no? Tremenda. Entonces, creo que poner la mirada sobre eso es importante, y creo que el teatro es un espacio
para darle voz a aquello que normalmente está escondido en el ámbito de lo privado. Claro, igual como también visibilizar las enfermedades mentales, o bueno, las situaciones, ¿no? Con la salud mental, ¿no? Totalmente. Que a veces creo que recién se está un poco normalizando, Se está no se hablando abre más de a eso. veces, ¿no? Recién se está empezando a hablar. Sí, sí, sí. Y Y es la realidad de muchísima gente. tal cual. Realmente, sí. Vania, ha sido una conversación muy bonita, muy nutritiva. Sí. Muy nutritiva. Te agradezco por haber estado hoy aquí contándonos. Quiero que bueno, este programa sale este domingo y Vania nos tiene una noticia. Sí. Si bien el domingo que pasó fue la última función de Mi madre se comió mi corazón, vienen unas funciones más. Cuéntanos. Sí, es una noticia muy linda porque hemos podido conseguir un espacio que es la Casa Yuyashkani, Uy, qué lindo. sí, para hacer 3 funciones más de la obra, que van a ser ay, Dios mío, 13, 14, 15 o 14, 15, 16, no sé, pero viernes, sábado y domingo. Aquí abajo lo vamos a poner. Vamos a viernes, hacerlo sábado y correcto. domingo. Sí, lo vamos a Viernes, poner. sábado y domingo de ese fin de semana. En Yuyashkani. En Yuyashkani. Qué Sí, lindo son Yuyashkani. 3 únicas funciones que hemos podido conseguir. Y estamos muy felices de poder conectar con más personas finalmente, que eso es lo que la obra quiere también. Qué lindo. Sí. Vayan a verla. Yuyashkani para mí ha sido uno de los primeros teatros que he visto. La primera obra que vi en mi vida fue Los músicos ambulantes. Bien. Una obra lindísima. Fui con mi mamá a verla. Muy bonita. Anda Vayan. con tu mamá ahora, ¿Ah? ¿verdad? Anda con tu mamá. Uy, no sé, o sea, me gustaría, pero no sé, me va a decir, ¿me estás tratando de querer decir algo? Pero, Claro. no, mamá. Pero sí, es probable que me dé una vueltita ahí con mi mamá. ¿Algo último que quieras decirle a la cámara, no sé, algún chico que de repente no se anima todavía a ser actor, alguien que no se anima a ir a terapia, alguien que esté pasando por el proceso de ser madre quizá y que tenga un montón de preguntas? Algo que le quieras decir desde ti. Wow. Que no tiene ningún punto de comparación vivir la vida restringida a vivir la vida con la autenticidad de tu ser. Que si descubres, ¿no? Lo hermoso que es ese camino de conocerse a una misma, sin todas estas conservas, sin todas estas limitaciones, y te atreves a ir a fondo por ahí, la vida es mucho más hermosa. Es hasta milagrosa. Gracias, Vania. Gracias por tus palabras, gracias por tu trabajo, gracias por la obra, gracias Quinto por regalarnos una obra tan linda, gracias tú por interpretarla y bueno, espero tener pronto a Quinto aquí también. Sí, claro. Está feliz de... Sí. ya lo quiero ver acá haciendo su cerámica. Sí, yo también lo quiero ver pronto. Gracias, nuevamente agradecerles a todos los que nos ven, gracias por el espacio, gracias Santé, gracias Banda Audiovisual. Gracias a ti por estar hoy acá, por tomarte el tiempo. Gracias a ti por esto también. Sí, bueno, y te espero mañana o el pasado mañana en las clases. Y bueno, nada, con nosotros hasta hoy. No se olviden que acá van a salir las fechas de Mi madre se comió mi corazón en Yuyashkani, en el Teatro Yuyashkani, que es muy, muy bonito. Así que bueno, nos vemos por ahí. Gracias nuevamente y hasta la próxima. Chao.